Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía en la Acrópolis. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar de el poder de las artes marciales internas, la sabiduría y la disciplina. Y para ello tengo el honor de presentaros a Pablo Real. Él es profesor especialista en filosofía comparada de Oriente y Occidente, de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis en La Coruña. Y él es el representante del estilo Neikun o arte marcial interna para España del Instituto de Artes Marciales Filosóficas Bodhidharma. Imparte cursos y seminarios por muchos países y es destacado por su pedagogía. En esta entrevista queremos preguntarle a Pablo muchas cosas sobre las artes marciales y la sabiduría de la filosofía antigua. Buenas tardes, Pablo. Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y espero poder responder a todas las preguntas. Pues bien, tenemos algunas para ti y la primera sería el origen y la filosofía de las artes marciales. ¿Cómo describes el vínculo entre la filosofía y las artes marciales tradicionales? Yo creo que ese es un vínculo muy natural, ¿no? Porque en realidad, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de una actitud que es natural al hombre. El hombre es por naturaleza filósofo, es decir, no podemos evitar preguntarnos por el sentido de la vida, por las experiencias que vivimos y sobre todo tenemos la necesidad de darle un significado que trascienda lo meramente utilitario y práctico. Y eso es algo que encontramos en casi todas las actividades humanas, ¿no? Y también es algo que da nacimiento al concepto de arte, ¿no? En el que el desarrollo de las formas artísticas es menos importante que el significado que transmite, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar que a través de la experiencia de las artes marciales o de la experiencia marcial, también necesitamos encontrar un sentido, un significado. Y esto es algo, como digo, muy natural. Como también es natural en la tradición de las artes marciales orientales, por ejemplo, encontrarnos cómo las artes marciales se han dejado influir o han buscado la influencia de distintas corrientes filosóficas. Por eso hoy en día es muy habitual escuchar hablar de artes marciales de origen taoísta, de origen budista, de origen confuciano, etcétera, ¿no? Es decir, que las artes marciales se impregnan de la filosofía y de la cultura para darle un sentido más allá de la mera utilidad marcial, ¿no? Claro, y para la gente que no entiende la filosofía nada más que como un discurso intelectual, como un rollo mental, que es el concepto de la filosofía en los últimos 2 o 3 siglos, para la gente que no entiende la filosofía como un camino de vida, ¿qué aspectos filosóficos de Oriente y de Occidente se reflejan en estas prácticas marciales? Yo creo que para entender ese aspecto de filosofar con el cuerpo, que es una cosa que me gusta muchas veces comentar, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que solo hacemos filosofía con el pensamiento, pero en realidad toda actividad, si está bañada de un sentido simbólico en el que establecemos una relación de significado, se convierte en una experiencia de conocimiento. Y eso lo vemos en todas las tradiciones de conocimiento de todas las culturas. Nos vamos a encontrar que han desarrollado prácticas de carácter psicofísico en el que, trabajando con el cuerpo, que es algo concreto, objetivo, que podemos tocar y sentir, podemos tener acceso a una realidad que es interna o subjetiva. Y para ello, fundamentalmente, establecemos una relación simbólica entre las experiencias corporales y el conocimiento de la vida, sus leyes, el conocimiento del hombre, etc. Entonces, digamos que esa relación filosófica es convertir la experiencia marcial en un lenguaje
que nos permite relacionarnos con nosotros mismos, que también somos una parte de la naturaleza, y con la naturaleza en general y la vida. Y eso es una experiencia que nos la encontramos en todas las culturas, ¿no? Y prácticamente en todo momento de la historia. Y mucha gente se estará preguntando, ¿y qué es el Nei Kung? Nei Kung, ¿qué es y cómo se diferencia de otros estilos de artes marciales? El Nei Kung es un arte marcial moderno, ¿no? Que nació en los años 80, nació dentro de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, porque fue creado, conformado por el profesor Michel Echenique Sasa, ¿no? Que era también profesor de filosofía. El objetivo de este estilo es revitalizar el aspecto interno de las artes marciales y por eso se escogió el nombre de Nei Kung. Nei Kung es un nombre tradicional en China y hace referencia el concepto de Nei a interno y el concepto de Kung a práctica. Práctica interior o trabajo interior o disciplina interior, ¿no? Y se contrapone normalmente al concepto de Wei Kung, ¿no? Que es lo externo. Así, hoy en día es muy fácil encontrar referencias a una división entre las artes marciales internas y las artes marciales externas, pero normalmente se referencian por aspectos técnicos. Y se dice que las artes marciales internas hacen más hincapié en el aspecto energético, digamos, del hombre, y en cambio las externas en el aspecto muscular o mecánico. Pero más allá de esta división, que en cierta medida es así, también podemos hablar del concepto de artes marciales internas en un sentido filosófico. Es decir, las artes marciales se convierten en una herramienta simbólica para tener acceso a ciertos conocimientos y sobre todo no solo tener acceso intelectual a los conocimientos, sino fundamentalmente poderlos experimentar, es decir, poderlos vivir, poderlos comprobar, ¿no? Por ejemplo, dentro de las artes marciales internas, por poner un ejemplo, el concepto de centro o de unidad, ¿no? Y el trabajo sobre la concentración es un elemento fundamental. Y las artes marciales internas, su visión técnica, por ejemplo, es garantizar este trabajo sobre el centro y las experiencias que propone. Entonces, lo que las diferencia fundamentalmente es la finalidad, ¿no? En la que la finalidad no es una finalidad eh, utilitarista, sino fundamentalmente una finalidad de comprensión. Podríamos decir entonces que el practicante, el deportista o el artista marcial del Nei Kung está experimentando la filosofía y que también está buscando principios filosóficos o entendiendo principios filosóficos a través de su práctica. Sí, esencialmente eso es así, es decir, el Neikun está configurado a través de una serie de prácticas y digamos que tiene una doble finalidad, que también es tradicional en las artes marciales. Tiene una primera finalidad que es, digamos, de educar nuestro carácter, es decir, aprender a manejar nuestro carácter, aprender determinadas virtudes o capacidades o cualidades que son necesarias para equilibrarnos internos, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante, por eso en el Neikun una parte muy importante se configura dentro de lo que llamamos la formación del carácter y en el que todas las prácticas están referidas a la posibilidad de realizar y experimentar la eficacia de ciertas virtudes y cualidades que podemos desarrollar de manera natural. Por otra parte, también es muy importante ese aspecto de conocimiento del que estábamos hablando. Y eso va surgiendo en la medida en que somos capaces de desarrollar una visión simbólica de la experiencia marcial.
Es decir, establecemos un vínculo entre la lucha que hacemos externamente y también la lucha que hacemos por comprender los principios y las leyes de la naturaleza y también de nosotros mismos. Y ese doble aspecto, ¿no? Digamos, ese aspecto educador y equilibrador y ese aspecto más filosófico, simbólico, reflexivo, es lo que conforma la evolución y el desarrollo del ley. Tengo que decirte, Pablo, algo que no está en las preguntas que había pensado, y es que yo estuve en el encuentro que celebrasteis internacional en Albacete, el encuentro internacional del instituto, y me sorprendió muchísimo porque la gente más antigua, más veterana, practicantes de artes marciales, como la que tú estás describiendo, me sorprendió mucho ese grupo humano porque vi que era un grupo de personas extremadamente elegante, cortés, amable, y durante 7 días que estuve allí en ese encuentro, yo fui de voluntario en el equipo de apoyo, no fui a practicar, pero me sorprendió mucho ese ambiente, ese espíritu de equipo, esa solidaridad, esa elegancia y esa cortesía extrema que teníais entre todos, siendo gentes de diferentes países del mundo. Es decir, que algo de esa formación del carácter se traslucía en el comportamiento y en las maneras y en los modos. Quizá la gente entiende las artes marciales y visualiza o imagina a una persona violenta o a un joven, digamos, buscando pelea, como se suele imaginar con las artes marciales. Pero en vuestro caso era un ambiente de lo más pacífico y de lo más amoroso y de lo más cariñoso y cortés. Eh, si te puedo preguntar algo de eso, ¿tú lo percibiste así, lo que te estoy diciendo? ¿Tú lo consideras así? Bueno, los encuentros de Neikun para mí es una experiencia muy habitual y una de las experiencias más enriquecedoras, es decir, la posibilidad de vivir una fraternidad, además en un ambiente marcial, es decir, un ambiente que normalmente nos lo imaginamos llenos de rivalidades y de un enfrentamiento, ¿no? Y esto es algo que, digamos, para los que practicamos artes marciales es muy importante y muy significativo. Hay dos elementos muy importantes y digamos que están en la base de la motivación para practicar artes marciales en casi todo el mundo. Y uno es el miedo y otro es la violencia, ¿no? Digo que son motivadores porque yo me he encontrado muchísima gente que practica artes marciales para superar el miedo o que practica artes marciales para poder superar experiencias de violencia, Ujú. por defensa personal o por otras situaciones. Nosotros, uno de los elementos más interesantes es poder comprobar cómo esos dos elementos están completamente unidos, es decir, el miedo y la violencia, y que gran parte de lo que es la formación, lo que llamamos la formación del carácter, es la capacidad de superar esos dos motores, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el miedo que nos hace evadir los encuentros y por otro tenemos la violencia que nos hace excedernos en nuestra respuesta. Y la clave de esto es que tenemos que encontrar un elemento que esté por encima del miedo o de la violencia, que nos acerque a un sentido de corrección, de deber, de lo justo, de lo medido, ¿no? Y que lo podamos vivir naturalmente. Es decir, no solo que lo podamos hablarlo, ¿no? Sino que lo podamos experimentar. El ideal de esto es poder llegar a luchar marcialmente, de forma intensa, pero sin que haga aparición el miedo o la violencia. Es decir, que en todo momento podamos controlar esos aspectos y dar nacimiento a algo que es mucho más importante, que es la creatividad, la inteligencia, la capacidad de entrar en resonancia, en armonía con el contrario. Es decir, porque ahí es donde se va a mostrar la verdadera cualidad del arte, es decir, la posibilidad de vivir una experiencia junto a otro. Y por eso
nos gusta decir que eh, con el tiempo, el desarrollo, por ejemplo, del combate tiene que ser una experiencia de creatividad, de crear juntos una experiencia interesante, educativa, intensa y vivirla junto a los Y otros. bella, y bella. Y ella, Y ahí es cuando se convierte en un arte, ¿no? claro. Por eso, por ejemplo, es muy difícil entender desde una mentalidad exclusivamente utilitarista el sentido tan importante que tiene la belleza en las artes marciales. Porque la belleza nos habla de la medida adecuada, de la armonía, de la relación justa entre todas las cosas, ¿no? Y cuando estamos hablando precisamente de un enfrentamiento, de una lucha, ese concepto de la medida, lo justo, lo armónico, es muy importante y muy poderoso. Es decir, la belleza es una forma de educar nuestra capacidad de superar esas sombras del miedo y la violencia y acceder a la expresión de aspecto armónico de la vida. Y esa es Buenísimo. la verdadera lucha en la que estamos, ¿no? Y cuando se consigue y cuando se vive es muy enriquecedor. Buenísimo, Pablo. Me sale decirte que sería la filosofía hecha con el cuerpo y en lucha contra la fealdad, porque realmente fue un encuentro muy bello y se podía ver no solo en el ambiente, en el carácter, sino también en las formas, etcétera. Y quería preguntarte por Bodhidharma, ya que el instituto se llama Bodhidharma, es una figura clave de la historia del budismo. ¿Y cuál es la relevancia de Bodhidharma, de este personaje en el Neikun y en vuestro Instituto de Artes Marciales? Bueno, como tú muy bien dices, Bodhidharma es un personaje muy importante dentro de la historia del budismo, es el 28º patriarca del budismo, el que inicia el budismo Chan en China, es decir, es el que renueva el budismo en China, que luego dará origen al budismo Zen en Japón, y eso está muy documentado y está muy, es muy claro, ¿no? Ese aspecto o ese papel dentro del budismo que ha tenido Bodhidharma. No está tan documentado el aspecto, la relación que Bodhidharma tuvo con el surgimiento de las artes marciales. En todas las tradiciones marciales nos encontramos, sobre todo en Oriente, nos encontramos que todas las tradiciones tratan de llevar su origen a un momento mítico y a un personaje que represente no tanto ¿cómo decir?, el guerrero por excelencia, sino fundamentalmente el maestro de sabiduría, que es el inspirador del aspecto marcial o guerrero. Es el que va a permitir superar esa confrontación de la que hablábamos antes para encontrar otra vía, una vía de equilibrio, de armonía interior, que es el aspecto interno de las artes. Ujú. En ese sentido, Bodhidharma sería como, por ejemplo, aquí en Occidente nos encontramos en la tradición del rey Arturo, que él no era instruido por un guerrero, él era instruido por un sabio, que era Merlín. Ujú. Bodhidharma representa precisamente ese vínculo que existe entre la sabiduría o el conocimiento y la vía marcial o la tradición marcial, ¿no? Y por eso lo hemos escogido como símbolo, ¿no? Y como ejemplo y como inspiración. Qué bueno, que es buenísima la explicación que nos das. Y sería algo así entonces como, igual que el guerrero busca al sabio, y el filósofo busca convertirse en un sabio, y así también el artista marcial busca o tiene como objetivo convertirse en un maestro de la belleza y de la armonía, ¿no? Entonces, las artes marciales son un verdadero camino filosófico. ¿Cómo las artes marciales se constituyen en un camino espiritual? En qué medida eso nos llevaría a un desarrollo o a un contacto con lo espiritual? Yo creo que antes o de forma previa a lo espiritual nos encontramos muchos escalones, ¿no?, en nuestra vida y que es necesario recorrer y recorrer conscientemente y además que son
muy instructivos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que fundamentalmente, para superar esa dualidad y ese conflicto que todos tenemos tanto dentro como fuera, tenemos que saber también esencialmente armonizar nuestra personalidad, construir un carácter suficientemente estable, fuerte, afirmado en una serie de virtudes que nos permita entrar en contacto con una visión, como decimos, un poco más amplia, más profunda. Yo creo que las artes marciales son esencialmente una forma de educación del carácter, una forma de formación del carácter y que permiten construir, digamos, esa personalidad un poco más armónica para poder, en un momento, tener la profundidad suficiente como para poder alcanzar una comprensión de ese aspecto que tú estableces como espiritual, ¿no? Y que yo relaciono fundamentalmente con la sabiduría o el conocimiento profundo de la realidad, ¿no? Pero para eso, todas las tradiciones nos hablan que la sabiduría no es algo que haya que buscarlo especialmente lejos, ¿no? Sino que esencialmente la sabiduría es una realización de una naturaleza humana. Y para realizar esa naturaleza es un requisito previo equilibrar nuestra personalidad y nuestra naturaleza. Ese es el papel que jugarían todas las tradiciones marciales, ¿no? Por eso llega un momento en el que después siempre es necesario, digamos, la figura de un sabio, ¿no? Porque las artes marciales o la cultura marcial en sí misma no tiene una sabiduría propia, sino que es un elemento de formación humana, ¿no? Para Buenísimo. poder, ¿no? Es un poco así como para que el que no haga artes marciales lo podría entender como el ejemplo del Hatha Yoga, ¿no? Hatha Yoga es una preparación para el yoga. Ujú. Pues algo así sería, bajo el aspecto marcial, las artes marciales. Muy bien, comprendido, Pablo. Entonces ahora las personas se preguntan cómo se relaciona o cómo se moderniza un arte marcial para vivirla en el siglo XXI sin perder su esencia filosófica y cultural y sin perder su conexión con las artes marciales tradicionales. Esa dicotomía o esa tensión entre lo actual, lo moderno o lo posmoderno y lo tradicional. ¿Cómo lo vivís eso en el instituto? Bueno, es un tema difícil, ¿no? Difícil fundamentalmente también por la situación que tienen las artes marciales tradicionales actualmente, la gran competición que existen por las artes marciales extremas, ¿no? Que se basan fundamentalmente en el desarrollo de la violencia, por la violencia, ¿no? Y que yo que he vivido esa evolución durante años, te das cuenta de que no tiene un límite. Es decir, se empezaba primero buscando un contacto, buscando cada vez mayor intensidad, y hoy en día son casi peleas sin ningún tipo de arreglo, ¿no? Y totalmente violentas. Por otro lado, nos encontramos las artes marciales que en gran medida, las artes marciales tradicionales, se han convertido en un recuerdo histórico, un recuerdo, voy a usar así, folclórico, es decir, un recuerdo de tradiciones pasadas, Ujú. pero está un poco desconectada del origen y el sentido de las. También como esta intervención, pues seguramente la verán muchas personas que no practican artes marciales. Vamos a poner un ejemplo que no es de las artes marciales, ¿no? Por ejemplo, el amor es una experiencia universal que está en todos los tiempos y en todo momento. Y la poesía ha cantado al amor de muy diversas maneras. Y no cantaron al amor igual los poetas de la Edad Media, ¿no? Que los modernistas de hace 2 siglos, ¿no? Tienen formas distintas, pero en realidad están cantando algo que es permanente, que es único, que es universal.
Por lo tanto, lo que es verdaderamente necesario es reconectarse con ese principio universal. Porque cuando alguien ama de verdad, si tiene alma de poeta, naturalmente hará versos. Y hará versos según su momento histórico y según su cultura. Con las artes marciales pasa un poco lo mismo. Es Ujú. necesario revivir los ideales originales que están en el origen de las artes marciales y que están permanentemente, ¿no? Ideales de superación de ese conflicto del que hablábamos, de educación y de desarrollo de las virtudes, etcétera, etcétera. Yo creo que rescatando esos ideales que están en todas las tradiciones marciales, es cómo revitalizaremos las artes marciales tradicionales. Buenísimo, muy bien. Y Pablo, ¿cómo ves tú las similitudes y las diferencias entre las filosofías de Oriente y de Occidente? Quiero decir, la filosofía marcial de Oriente, con su mentalidad y su característica, y las tradiciones occidentales, al parecer parecen ser muy diferentes. ¿Se pueden complementar? Mm, ¿Se pueden armonizar de alguna manera? ¿O cómo ves tú esa contradicción entre Oriente y Occidente? ¿Aparente o no? Yo creo que es en lo mismo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Estamos hablando de valores y principios que no son de un lugar, no son de un tiempo, no son de un momento, son universales y permanentes. La tradición marcial refleja esos principios en cualquier lugar. Cuando nos vamos al origen de las disciplinas marciales, tanto en Oriente como en Occidente, nos encontramos que los valores y los principios son los mismos, solo tienen maneras de expresión diferentes. Por ejemplo, dentro de las artes marciales ahora hay también otro debate importante, es si las artes marciales son un deporte o no son un deporte. Yo creo que a veces ese debate le falta un poco de contenido, en el sentido de que el deporte, si nos vamos a su origen, tiene su origen en tradiciones marciales. Y el sentido del deporte es fortalecer el carácter, equilibrar al hombre, desarrollar sus mejores cualidades y capacidades, ¿no? Educarlo, en definitiva. Ese es el mismo principio que rige a las tradiciones o a las artes marciales tradicionales, ¿no? Entonces, en el fondo, son valores idénticos, ¿no? Luego tienen un desarrollo que es diferente, ¿no? Pero lo que es verdaderamente importante es el sentido profundo de las artes marciales y eso yo creo que es universal e idéntico en cualquier tradición. A ver, déjame que lo resuma si lo he entendido bien y que sirva de resumen y corrígeme si me equivoco. Entonces, el debate entre si es un arte marcial o es un deporte se resuelve yendo al origen de la palabra deporte y al origen del arte marcial. Porque el deporte en su antigüedad, por ejemplo, griega, era una formación del carácter y el arte marcial también era una formación del carácter. Entonces, en ese sentido, el arte marcial verdadero, profundo, es lo mismo que el deporte verdadero y profundo. ¿Es así? Exactamente, es así. Buenísimo. No, es así. Lo que pasa es que aquí se añade otro factor que es, en las artes marciales orientales, como decíamos antes, estamos muy acostumbrados a explicitar, digamos, la relación entre las artes marciales y la filosofía. A veces de una manera un poco difusa, ¿no? Y un poco confusa, ¿no? Pero no se ve extraño. Pero esto no nos pasa en Occidente, ¿no? Y establecemos como que es algo separado, ¿no? Y que las distintas disciplinas son diferentes y no tienen relación. Pero solo hay que leer con tranquilidad y con reflexión La República de Platón y ver lo que dice sobre la gimnasia y la Ujú, capacidad, la importancia para la educación de los hombres que tiene la música y también la gimnasia ujú. y la relación que tienen ambas disciplinas, ¿no?
Entonces, es muy, muy evidente ese origen común. Muy bien, Pablo. ¿Y tú estás normalmente viajando por Europa, por varios países, también por España? Siempre oigo y veo que hay seminarios, encuentros, jornadas de Neikun en diferentes países de Europa. Y te quería preguntar si nos querías contar qué percibes en el público europeo sobre estas enseñanzas que quizá a mucha gente les parecerán exóticas o antiguas. ¿Qué percibes? ¿Cómo ves al público europeo? ¿Cómo ves a los que acuden a esas jornadas, a esos seminarios que tú impartes? O si quieres contar alguna anécdota o lo que quieras compartirnos. Bueno, para mí lo primero que tengo que decir es que esas experiencias han sido toda una oportunidad. Ha sido, eh, estoy muy agradecido de poderlas haber vivido y poder haber compartido mi experiencia en Leikun en tantos lugares diferentes y con tantas personas diferentes, ¿no? Y sobre todo porque me ha planteado un reto que es muy importante, muy interesante, ¿no? Y muy enriquecedor, que es la necesidad de compartir esta experiencia o la experiencia filosófica de las artes marciales. Y compartirla de una manera no solo como estamos haciendo ahora, hablando y debatiendo, que es muy importante también, sino de una manera práctica, de una manera en el dojo, experimentando, ¿no? En el dojo. Y yo reconozco que en la medida que con los años, en la medida que lo he ido haciendo, eh, todos hemos ido aprendiendo a hacerlo, pero yo el que más. Es decir, para mí ha sido una experiencia el poderlo compartir, pues muy enriquecedora, ¿no? Y una de las experiencias que tengo, que es constante, ¿no? Es la sorpresa. Cuando alguien se acerca a Neikun y tiene sus primeras experiencias, ¿no? De una experiencia marcial, de una experiencia corporal y exigente a veces, ¿no? Pero que a la vez despierta momentos de reflexión y de comprensión que son muy interesantes y muy profundos, siempre son momentos de sorpresa, ¿no? Y eso crea un hábito, ¿no? Y los que nos gusta la filosofía y también nos gustan las artes marciales, se produce algo que es muy interesante. Yo cuando estoy en una clase de filosofía, muchas veces estoy dándome cuenta de, oye, qué interesante esto me permite comprender determinados aspectos de las artes marciales. Y me pasa al revés, cuando estoy en el dojo practicando, hay ciertos aspectos de la filosofía que puedo comprenderlos porque puedo vivir una experiencia concreta, ¿no? Y práctica y corporal con ello, ¿no? Y Ujú. yo creo que la mejor experiencia que que podemos compartir, ¿no? Y que podemos experimentar, ¿no? Esa relación entre el aspecto de comprensión o el aspecto interno y la experimentación externa, ¿no? De las artes marciales. Sí, eso me interesa mucho, Pablo, que, que lo expliques un poco más. Voy a insistir en ello, porque me interesa mucho ese puente que hay entre la teoría y la práctica, ya que la filosofía la gente la cree como algo intelectual y sin embargo en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis es una práctica constante a través del voluntariado, del trabajo social y de la puesta en marcha de programas, de actividades culturales, etcétera. Por lo tanto, el puente entre la teoría y la práctica me interesa mucho y también ese puente que has descrito entre el doyo y el mundo. Si acaso el artista marcial puede hacer de la vida un doyo y de el doyo una vida, es decir, hay un puente, un vaso comunicante entre lo que aprendo en las clases de filosofía o en el caminar por la vida y lo que aprendo dentro del doyo y viceversa, lo que aprendo en el doyo lo puedo aplicar en mi vida cotidiana con mis amigos, con mi familia, con mis problemas o obstáculos internos. ¿Cómo son esos puentes? ¿Cómo se trazan esos puentes?
Bueno, eso que dices de que el verdadero dojo es la vida es uno de los dichos más tradicionales dentro de las artes marciales, ¿no? El verdadero dojo, el lugar de aprendizaje, es la vida y donde venimos a aprender, o sea, el sentido de la vida es verdaderamente aprender. El dojo es un lugar de experimentación, ¿no? Y con esa mentalidad de experimentar determinados principios y poder ponerlos a prueba, es decir, todos tenemos conceptos e ideas sobre todas las cosas, ¿no? Y en el dojo podemos experimentar si eso que creemos es real o no, si funciona o no. Y además lo vamos a poder comprobar en situaciones por ejemplo, en un combate en que es una situación de dificultad, de opresión, etc. Y entonces es un momento para replantearse cosas. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Voy a poner un ejemplo de muchos que podríamos poner, ¿no? Todos sabemos que la vida, la cualidad fundamental de la vida es el cambio, es el movimiento, ¿no? Y cuando queremos ordenar el movimiento y por lo tanto cuando queremos ordenar la vida, tenemos que empezar a comprender el concepto de ritmo, porque el orden en el movimiento es ritmo. Ujú. El concepto de ritmo en las artes marciales es esencial. El ritmo en el combate, el ritmo es un principio fundamental. Por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar eso de una manera práctica y directa? En el Neikun, por ejemplo, trabajamos este concepto del ritmo en un grupo de técnicas que se llama el retorno y que trabajan sobre la respiración, porque la respiración es el ritmo corporal más evidente que tenemos. Es decir, la respiración es un ritmo fundamental y además que engloba todos los demás. Cuando la observamos en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que la respiración refleja todos los ritmos. Y además podemos empezar a aprender a restablecer un ritmo natural en nuestra respiración. Y aprendemos que, por ejemplo, en el combate o en el desarrollo marcial, lo más importante es mantener la naturalidad de nuestro ritmo respiratorio. Por ejemplo, como una evidencia del resto de nuestro ritmo. Es decir, cualquier situación en la vida nos va a violentar nuestro orden, es decir, nuestro ritmo. Desde un punto de vista marcial, lo más importante es ser capaz de mantener en esa situación, una situación de combate, nuestro ritmo, el ritmo natural y el ritmo propio, y que no sea roto. Y, por ejemplo, podemos empezar a trabajarlo a través de la observación consciente y simbólica de nuestra respiración. Es un ejemplo de muchísimos que podríamos poner. Muy Como bueno. podemos, como podemos poner, por ejemplo, uno más gracioso, ¿no? Todo el mundo, esto nos lo encontramos muchísimas veces cuando alguien comienza a practicar artes marciales y se dice, no, yo no soy violento, yo soy una persona pacífica, ¿no? Y empezamos los primeros combates y es imposible contenerlo, ¿no? Como lo dejes casi destroza a la persona que tiene. Es decir, pierde su ritmo, pierde su centro y ahí es una excelente oportunidad para darse cuenta de si soy realmente violento o no lo soy. ¿Tengo dominio sobre la violencia, sobre el miedo o no lo tengo? Pero tengo que entrar en esa actitud de observación, de comprensión, ¿no? Y eso es la oportunidad que nos da el vivir las artes marciales filosóficamente en un dojo. Qué genial, qué interesante y qué maravilloso el arte marcial vivido así, así como lo estás explicando, Pablo. De hecho, se me ocurre que podríamos hacer una segunda entrevista más adelante, de aquí a unos meses, si tú quieres, porque quedan muchos asuntos en el tintero. Por ejemplo, el tema que acabas de apuntar del autodescubrimiento, es decir, también los factores inconscientes, lo que en psicología junguiana llamamos la sombra, ¿no? La sombra, el inconsciente, los elementos sombríos que aparecen
o se expresan en el combate, elementos que están fuera de control, como el miedo y la violencia, que de repente emergen en una persona que no se sabía violenta ni temerosa. Entonces, todos esos elementos, en alguna otra conversación me gustaría preguntarte también sobre el I Ching y sobre los hexagramas, etcétera, que sé que en el Neikun estudiáis muchísimo los hexagramas, incluso tenéis todo un sistema, digamos, sistematizado, trabajado para que cada símbolo, que cada hexagrama ayude a imaginar, a visualizar, a enfocar, a purificar la intención, los diferentes combates, ¿no? Combate de agua, combate de viento, combate de fuego, en fin. Creo que es mucho más rico todo esto de lo que podemos abarcar hoy y si te parece, Pablo, pues nos emplazamos para aquí a unos meses, si nos concedes este privilegio y seguir hablando un poquito más adelante. ¿Te parece bien? Claro que sí, claro, yo estaría encantado. Es un tema que a mí me apasiona y que además me apasiona también desde siempre esta posibilidad de vincular la filosofía con las artes marciales, ¿no? Desarrollo siempre han sido parejos y así que estaría encantado de seguir conversando. Y más en concreto sobre ese aspecto simbólico del desarrollo del Neikun a través del I Ching, que no es solo y exclusivo del Neikun, es muy tradicional en las artes marciales chinas, esa relación, ¿no?, entre un libro sapiencial, que es el I Ching, ¿no?, y un desarrollo, una aplicación en las artes marciales, en la estrategia, en el feng shui, en un montón de aspectos de la vida. Bien, pues hablaremos en otra ocasión del I Ching, si tú quieres, y todos esos aspectos. Y ya para terminar, quería hacerte una pregunta un poquito de, como se suele decir, de historia ficción o de ciencia ficción, porque te quería preguntar un poco que miráramos hacia el futuro y a los próximos siglos y que te aventures a contarnos qué puedes imaginar o visualizar o qué te gustaría en el sentido de, ¿podría darse un resurgimiento y una evolución de las artes marciales filosóficas? ¿Podría ocurrir que otra vez, como antaño quizá, o como nunca, pero de una manera nueva y sapiencial y ordenada, se pudiera dar ese maridaje, esa conexión entre las artes marciales y la filosofía para construir en el futuro colegios, escuelas o doyos donde estas disciplinas se puedan enseñar a los niños, a los adultos, a los ancianos y puedan ser fuente de educación del carácter y también de salud para los hombres y mujeres del futuro? ¿Cómo te imaginas todo eso? ¿Podría darse? Bueno, yo no creo que podría darse, yo creo que se va a dar, es inevitable. La cuestión, porque es la aspiración fundamental que tiene todos los hombres, es desarrollar al máximo su potencial, ¿no?, su potencial interior, la capacidad de desarrollar su verdadera naturaleza humana. Y para eso no es que es necesario, es imprescindible que la sociedad y los hombres nos dotemos de las herramientas fundamentales. Y esas herramientas son esencialmente educativas. Yo estoy convencido que el futuro, no solo de las artes marciales, sino en general todas las actividades humanas, eh, van a encontrar su centro y su sentido y su finalidad en la educación, ¿no?, en el despertar del potencial humano. Pero va a pasar con las artes marciales, con las artes en general, va a pasar con el trabajo, con todo, ¿no? Es decir, en la medida en que esa aspiración de ser cada vez más humanos y fundamentalmente de eso, de desarrollar más nuestras potencialidades humanas, nos va a llevar a eso. No sé cuándo, pero estoy seguro que se dará. Y por eso es por lo que trabajamos, ¿no? Y es además, como tú decías antes, cuando eso pasa, aunque sea en pequeña medida, es una experiencia profundamente enriquecedora. Y, y entonces, cuando se vive una vez,
ya no se puede olvidar, uno quiere más y más gente que Roma. Estupendo, una maravilla, Pablo. Gracias por subir la montaña y venir aquí a la Acrópolis, donde nos encontramos con las grandes sabidurías, tradiciones y filosofías de Oriente y Occidente, y hoy de la mano de las artes marciales internas, que como hemos visto, en realidad son para todo el ser humano, para todos los seres humanos. Y Pablo, quedamos para otro día, para otra entrevista. Y nada más para terminar, ¿cómo te pueden encontrar o cómo puede la gente que quiera practicar esta arte marcial, cómo podría empezar? ¿Por dónde os pueden encontrar? ¿Hay una página web? ¿Pueden ir a las escuelas de filosofía de Nueva Acrópolis de diferentes ciudades y encontraros? Sí, hay varias ciudades en España donde se está desarrollando y donde se está practicando, fundamentalmente dentro de las escuelas de filosofía Nueva Acrópolis. Es muy fácil encontrarlo y a través de la página web de Nueva Acrópolis puede contactar y pedir información y acercarse también a nuestras escuelas, están donde podrán pedir información. Muchísimas gracias, Pablo. Un honor, una alegría y de nuevo, mil gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista. Adiós. Hasta luego.